El estereotípico astro estadounidense del rock and roll, Buddy Holly. Era conocido por sus gafas características y su impecable personalidad. Trágicamente, Su vida se vio truncada en un accidente aéreo el 3 de febrero de 1959, una fecha tan memorable que a menudo se la considera el día de la muerte de la música. Ahora, tras su muerte, han resurgido nuevos detalles impactantes. y no podrás creer lo que el hermano de Buddy Holly acaba de revelar sobre él. ¿Podría ser esta finalmente la verdadera historia de su muerte? Bueno, No se la pierdan, porque estamos a punto de descubrirla. esta nueva revelación les pondrá los pelos de punta. Vida temprana y humildes comienzos profesionales. Charles Hardin Holly. Conocido popularmente como Buddy Holly, Nació el 7 de septiembre de 1936 en Lubbock, Texas. Buddy nació en una familia de músicos. por lo que estuvo expuesto a la música desde pequeño y aprendió rápidamente la importancia de una melodía pegadiza. Sus padres Lawrence y Ella Holly jamás imaginaron que su cuarto hijo revolucionaría la industria musical en Estados Unidos. Mientras que su madre era ama de casa. Su padre trabajaba en la sastrería. Cuando Buddy era pequeño, Sus dos hermanos mayores le enseñaron los fundamentos de la guitarra durante las sesiones de improvisación. una actividad favorita de la familia, Para cuando Buddy pasó al instituto, ya había desarrollado un profundo amor por la música. El rock and roll apenas empezaba a hacerse notar. Y el pequeño Buddy no se cansaba de escucharlo hasta que se consolidó por completo. Su particular afecto se centraba en Elvis Presley. desde muy joven, Se dio cuenta de que la música era más que un simple pasatiempo para él. Nacido en una familia donde todos amaban la música, Era imposible que Buddy no se hubiera convertido en artista. Todos los miembros de la familia Holly, Con la excepción de Lo, sabían cantar o tocar algún instrumento, lo que demostraba su gran pasión por la música. los hermanos Holly mayores participaban en concursos de talentos locales, y Buddy Holly se unió a ellos tocando el violín en una de esas ocasiones. Como no sabía tocarlo, Su hermano Larry le engrasaba el arco para evitar que hiciera ruido. Los hermanos ganaron el concurso. Larry y Travis fueron reclutados en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. En esa época, Larry trajo una guitarra que le había comprado a un compañero de barco mientras servía en el Pacífico. lo trajo consigo a su regreso. Buddy empezó a tomar clases de piano a los 11 años, por sugerencia de su madre. Pero dejó de tomarlas a los 9 meses. Tras observar a un compañero tocando y cantando en el autobús escolar, decidió dedicarse a la guitarra. Además, Travis fue quien le enseñó a tocar la guitarra acústica que sus padres le habían comprado en una casa de empeños del barrio. La música de Hank Williams, Jimmy Rogers, Moon Mulligan, Bill Monroe, Hank Snow. Bob Wills y la familia Carter fueron algunos de los artistas que influyeron en Holly cuando era niño. Holly conoció a Bob Montgomery mientras asistía a la escuela primaria Roscoe Wilson. Los dos tocaban juntos, practicando con temas de Johnny y Jack y los Luban Brothers. El Grand Ole Opry en WSM, Louisiana High Read en Cava Bocacha y Big D Jamboree eran los 3 programas de radio que ambos escuchaban. Durante este tiempo, Holly colaboró con varios otros músicos, como Sonny Curtis y Jerry Allison. a quienes había conocido en el instituto. Holly Neal y Jack Neal participaron en un concurso de talentos en un programa de televisión local en 1952 Se les conocía como Buddy y Jack. y actuaron como trío. Holly decidió dedicarse por completo a la música poco después de graduarse de la escuela secundaria de Lubbock en 1955. Su experiencia al ver a Elvis Presley actuar en vivo en Lubbock, cuyo espectáculo fue contratado por Papi Dave Stone de Cadav, resultó ser una fuente adicional de inspiración para él. En el Cotton Club en abril, Holly fue el telonero de Elvis Presley en el Fair Park Coliseum en febrero. también actuó en el Coliseum una vez más en junio de este año. Para entonces, Holly ya había reclutado a Larry Wellborn como contrabajo y a Allison como batería para su banda. esto se debía a que su estilo había evolucionado del country and western al rock and Roll tras ver a Presley en directo y escuchar sus canciones a lo largo de su carrera. durante octubre. Stone consiguió una contratación para Bill Haley and His Comets y organizó una actuación de Holly como telonero del Nashville Scout Eddie Crandall. Tras quedar impresionado, Crandall logró convencer a Jim Denny, el manager del Grand Ole Opry, de que le pidiera un contrato de grabación a Holly. Stone le envió una cinta de muestra a Denny, quien se la recomendó a Paul Cohen, Quien ofreció a la banda un contrato de grabación con Decca Records en febrero de 1956. debido a que Decca escribió incorrectamente el apellido de Holly en el contrato. A partir de entonces se le conoció como Buddy Holly. En lugar de por su nombre real, Holly.
Tras un breve periodo tocando con una banda de bluegrass, Buddy comenzó a experimentar con su propio sonido único. debido a que sus primeras grabaciones no generaron mucho revuelo, Buddy anhelaba un respiro. este gran avance se produjo cuando un cazatalentos de Decca Records le ofreció un contrato. Pero el camino hasta este punto no fue nada fácil. Decca decidió no renovar su contrato tras una serie de sesiones de grabación que no dieron resultados destacables. Buddy regresó a Lubbock. Donde formó una nueva banda llamada The Crickets. Estaba insatisfecho. Pero no derrotado por la situación. Fue gracias a este grupo que Buddy finalmente alcanzó el éxito. Esta distintiva combinación de rock and roll y country que interpretaban los Crickets conectó con el público en general. La canción That'll Be the Day. El primer gran éxito de Buddy y su banda Los catapultó a la fama nacional. Una de las frases de la película de John Wayne, Centauros del desierto. inspiró la canción, y no tardó mucho en convertirse en la más popular del mundo. La vida bajo los focos. En cuanto That'll Be the Day se popularizó, No hubo vuelta atrás. Después, Llegaron otros éxitos, como Oh Boy y Peggy Sue, gracias a sus apariciones en importantes series de televisión nacionales, como The Ed Sullivan Show y American Bandstand. la banda se consolidó como figura destacada de la escena del rock and roll. Los fans acudían en masa a verlos actuar gracias a su música, caracterizada por la particular técnica vocal de Buddy y su voz única. Tras su éxito en las listas de éxitos, Buddy. Holly y The Crickets lanzaron diversas canciones. crearon obras que perdurarán para siempre. a medida que la joven cultura musical comenzaba a emerger, Canciones como Rave On y Maybe Baby se convirtieron en himnos. Buddy. a diferencia de muchos de sus predecesores, Tomó la iniciativa de escribir la mayoría de sus propias canciones, dejando así un legado de sencillos únicos que perdurarían durante décadas. relaciones románticas de Buddy. El 15 de agosto de 1958, Holly se casó con María Elena Santiago, quien trabajaba como recepcionista en un estudio de grabación de Nueva York. la ceremonia tuvo lugar en la Iglesia Bautista Tabernacle, ubicada en su ciudad natal. Lubbock, Texas. En 1959, Santiago esperaba su primer hijo. Pero sufrió un aborto espontáneo justo después del fallecimiento de Holly. Solo habían pasado 6 meses desde que se casaron. la clásica canción de Holly Peggy Sue. Estaba influenciada por Peggy Sue Gerring, quien la ideó. tenían una conexión lúdica. Y Gerring conocía a Holly desde la universidad. Cuando salía con el baterista Jerry Allison, Holly y Gerring tenían una relación de coqueteo. Se casaron el 22 de julio de 1958. Gerin y Allison. dos parejas casadas se fueron de luna de miel a Acapulco, México. El matrimonio de Holly con Santiago fue criticado por ser distante y hostil. Y se especuló que la pareja estaba a punto de divorciarse. En la segunda mitad de 1958, Holly también le sugirió a Gerring que se divorciara de Allison debido a su comportamiento con la bebida. pero ella rechazó la oferta. Sin embargo, Gerring finalmente se divorciaría de Allison en 1965. A pesar de que el divorcio era completamente contrario a sus creencias católicas, Holly grabó una versión demo de una de sus últimas canciones, Peggy Sue Got Married. Que trataba sobre el matrimonio de Gerin y Allison. Esta cinta se grabó en diciembre de 1958. Buddy era conocido por su espíritu profundamente independiente. Buddy Holly era más que un músico elegante y con gafas. Su compleja personalidad ocultaba su férrea independencia. Pocos conocen su lado desafiante, pero la mayoría de sus fans lo recuerdan por su impecable apariencia. Buddy tomó el control de su música en una época en la que los músicos, por lo general, Tenían poca influencia. Para defender su título artístico, No temió la batalla. Incluso después de romper relaciones con Decca Records debido a disputas artísticas, Siguió siendo un músico excepcional. Posteriormente, Fue pionero en la práctica de que los artistas tomaran las riendas de sus carreras escribiendo, produciendo e interpretando sus propias canciones. además, Prefería los instrumentos musicales no convencionales. A pesar de su fama como guitarrista, sentía una profunda afición por los sonidos no tradicionales. usaba un celeste. Un instrumento de teclado desconocido en su época, Para grabar a diario, no se trataba de un incidente aislado. era, al contrario, Una mirada al pasado. Imaginen, en cambio, a un futuro artista más imaginativo, que no teme probar cosas nuevas ni innovar en la música. la verdadera historia tras su muerte. Holly había reservado un Beechcraft Bonanza, con capacidad para 4 personas, The Dwyer Flying Service en Mason City, Iowa, para Jennings, Al Sub y él mismo el 2 de febrero. el día antes de su presentación en Clear Lake, Iowa.
Holly propuso tomar un avión desde el Surf Ballroom de Clear Lake hasta Moorhead, Minnesota, vía Fargo, Dakota del Norte, para poder dormir un poco, lavarse la ropa y evitar el largo viaje en autobús. Alsup accedió a lanzar una moneda por el asiento con Richie Valens justo después de terminar el espectáculo en Clear Lake. poco antes de la medianoche. Al ganar, Valens supuestamente dijo: Es la primera vez que gano algo en mi vida. Esto fue después de que llamara la atención. en Fort Worth, Texas. Alsup finalmente fundó Heads Up Saloon, Un restaurante y bar, El gran músico Happy Richardson, Quien estaba enfermo de gripe y encontró el autobús de gira demasiado frío y desagradable para un hombre de su estatura, tomó voluntariamente el asiento de Waylon Jennings. A pesar del mal tiempo, El piloto Roger Peterson despegó. Sin embargo, carecía de la certificación necesaria para volar solo por instrumentos. a Larry Hawley Hermano de Buddy, le llevó un año entero obtener el informe de la Aeronáutica Civil. pero finalmente lo consiguió. en él. Mencionaron que el avión tenía instalado un nuevo giroscopio Sperry. Comparado con otros giroscopios, El funcionamiento del Sperry es único. en uno de ellos, el fondo cambia mientras el avión permanece estático. Por otro lado, Ocurre lo contrario. El avión se mueve mientras el fondo permanece estático, estaban descendiendo. pero el piloto podría haberlo interpretado al revés. Creían que seguían ascendiendo. Waylands, Richardson y Peterson fallecieron en el accidente aéreo ocurrido 8 kilómetros al noroeste de Clear Lake. Justo después de despegar, alrededor de la 1 de la madrugada del 3 de febrero de 1959. Los tres músicos sufrieron graves lesiones en la cabeza y el pecho tras salir despedidos del fuselaje durante el impacto. Holly tenía 22 años. el informe omitió mencionar que un granjero descubrió el arma de Hawley 2 meses después del accidente. Algunos aficionados especularon que el piloto había recibido un disparo antes del accidente tras leer sobre el hallazgo del arma en el periódico. Curiosamente, Mientras que los demás fueron localizados en los restos o cerca de ellos, El cuerpo de Richardson fue encontrado a unos 12 metros del accidente. Pero en 2007, A petición del Sun, Se le realizó una autopsia a Richardson y no se halló nada que confirmara los rumores. el antropólogo forense de la Universidad de Tennessee, Dr. Bill Bass, declaró que no había indicios de crimen y que Richardson falleció inmediatamente. la iglesia bautista del Tabernáculo de Lubbock fue el lugar del funeral de Hawley el 7 de febrero de 1959. Ben D. Johnson, quien había presidido la boda de los Hawley unos meses antes, ofició el evento. Entre los portadores del féretro se encontraban Sonny Curtis, Bob Montgomery, Nicky Sullivan, Joe B. Malden y Jerry Allison. Aunque Phil Everly, Miembro del dúo The Everly Brothers, negó haber sido portador del féretro en el entierro. ¿Sí asistió? Desafortunadamente, Waylon Jennings tuvo que cancelar su asistencia debido a su compromiso con la fiesta de baile de invierno, que aún se encuentra en marcha, el cementerio de la ciudad de Lubbock, Ubicado en la zona este de la ciudad. fue el lugar del entierro de Hawley. la grafía exacta de su apellido, Y la representación de su guitarra Fender Stratocaster adornan su lápida. En cuanto Santiago se enteró de la muerte de Hawley, encendió la televisión. Su aborto ocurrió al día siguiente. En Lubbock, Texas. la madre de Holly se enteró de la noticia y se desplomó histérica. en los meses posteriores al desastre, Algunos funcionarios del gobierno implementaron una política para retener los nombres de las víctimas, hasta que se notificara a sus familias sobre el aborto espontáneo de Elena. Santiago nunca ha visitado el funeral ni el cementerio. La saga de las icónicas gafas de Buddy Holly. Ahora profundicemos en algo realmente intrigante. La historia de las misteriosas gafas de Buddy Holly. Sus gafas desaparecieron tras su fallecimiento, como si se hubieran perdido en los anales de la historia. Sorprendentemente, Fueron descubiertas en un archivo judicial más de 20 años después de su pérdida. Por otro lado, encontrarlas fue solo el comienzo de otra dificultad. Se desató una batalla legal entre María, La viuda de Buddy, y sus padres sobre quién debía ser el legítimo propietario de estas icónicas monturas. Finalmente, las gafas fueron entregadas a María, quien las envió de inmediato al centro Buddy Holly en Lubbock. Texas. Allí, actualmente se exhiben como un homenaje al legado que dejó. en la vida familiar de Buddy, Experimentó una compleja combinación de altibajos. sus hermanos mantuvieron una relación tumultuosa, impulsada por la competencia profesional y problemas emocionales que nunca se resolvieron del todo. Buddy era un estudiante talentoso de joven, Pero también era un poco problemático.
Con frecuencia hacía bromas que molestaban a sus profesores, pero llenaban de alegría a sus compañeros. Mucha gente desconoce esta realidad. No había motivo de alarma ante la fascinación de Buddy por el misticismo. Era bien sabido que poseía una colección de libros que abordaban fenómenos sobrenaturales. En un momento dado, Buscó el consejo de una adivina sobre su vida profesional. esta le lanzó una amenazante advertencia sobre el futuro. El terrible pronóstico parece haber sido escalofriantemente profético en retrospectiva, pero en su momento lo ignoró. El legado de Buddy en la música sigue vivo. Buddy Holly tuvo un gran impacto en la música que ha perdurado mucho después de su fallecimiento. Como uno de los miembros originales del Salón de la Fama del Rock and Roll, inspiró a muchos artistas, Como Bruce Springsteen y los Beatles. para él, la música de Buddy era como una fuente de ideas. El número de 1986 de The New Yorker incluyó a Buddy Holly como homenajeado. Entre las posesiones de Buddy Holly se encontraban innumerables grabaciones inacabadas, transcripciones en solitario de las nuevas composiciones de Buddy Holly, Sesiones de improvisación informales con compañeros de banda y maquetas de canciones para otros artistas. A finales de 1958, grabó sus últimas 6 canciones originales en su apartamento. Las últimas grabaciones conocidas de él. En junio de 1959, Choral Records intentó recrear el sonido del grillo sobregrabando 2 de sus canciones con coros de los cantantes de Ray Charles y otros músicos de estudio. Su sello discográfico pudo publicar nuevos álbumes y sencillos de Holly durante la década siguiente gracias a la gran demanda de su música y a su intensa carrera discográfica. Norman Petty supervisó la producción de la mayoría de estas reediciones, que incorporan másters de estudio previamente inéditos, tomas alternativas, grabaciones de audición e incluso voces de baja fidelidad de grabaciones amateur de 1954. Dado que el álbum Giant de 1969 fue el último nuevo de Buddy Holly, fue seleccionado para la canción Love is Strange. ¿Qué fue lo que más te impactó de la historia de Buddy Holly? Cuéntanoslo en los comentarios. Dale me gusta y activa las notificaciones para enterarte antes que nadie del próximo video.